Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Güey, me salió bien bonito hoy, güey. Neta, lo terminé de decir y dije, o sea, ya cuando estaba llegando a histórico estadounidense, dije, no la cagues, Espinosa. Son estas cosas las que nos mantienen humildes, Eduardo. Que no se nos olvide que en cualquier momento la podemos cagar. Es bueno. Sí, es cierto. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 1844. Anthony Comstock nació en New Canaan, Connecticut. Comstock se crió en una familia de congregacionalistas evangélicos que creían que la lujuria, la intemperancia y la lascivia eran las causas de la caída del hombre. Otro de estos. Su padre era un granjero próspero, dueño de 160 acres de tierra y 2 aserraderos. Su madre, Polly, era una congregacionalista devota. La primera se le dije bien, güey, chingado. Murió cuando Comstock tenía solo 10 años, pero su fervor religioso permaneció vivo en su hijo. Esta historia va a terminar con él inventando una ciudad flotante que se separa de Estados Unidos y en dimensiones paralelas. No, pero es otro Comstock que de hecho tomó el apellido como referencia de este. Oh, what? Ajá. El Zachary Hale Comstock de Bioshock Infinite está basado el nombre y un poquito de su concepto de este güey. Tell me more. El Comstock desde niño se aferró a la fe de fuego y azufre de su infancia. Fire and Brimstone Faith. Estaba basado en la firme creencia de que todas las tentaciones del diablo se veían. Comstock creía que la abstinencia de todos los pensamientos y comportamientos impuros aseguraba el camino fiel a la justicia. Que eso no es una bonita niñez. Las cosas no le fueron bien al padre de Comstock durante la guerra civil. Perdió la granja. Y luego el hermano de Anthony murió en la batalla de Gettysburg. Entonces Anthony Comstock se unió al ejército de la Unión. Mínimo... Pues, estaba peleando mínimo estaba peleando por los que no querían esclavos. Sirvió durante un total de 12 meses, pero no vio acción. Comstock estaba en un área relativamente pacífica en Florida. Ahí estaba su base. Estaba alejado de la gloria de la buena pelea. Pero durante este tiempo asistía a la iglesia 9 veces por semana. ¿Qué? ¿Más de una vez al día? Sí. Iba, güey, misa de la mañana y misa de la tarde, güey. O sea. Jule. Bueno, sí, o sea, sería que fuera, o a menos de que fuera de lunes a viernes una vez y luego 4 veces el fin de semana, no sé, pero... Me imagino, una semana doble. Su regimiento no tenía capellán, por lo que Comstock decidió llenar ese vacío y pasó todo su tiempo predicando a sus compañeros soldados. Oh, God, qué divertido haber sido ese güey dentro de su regimiento. No era popular entre sus compañeros. No les agradaba su negativa de beber su ración de whisky porque les daban su ración de whisky y el güey no se la bebía. Y les cagaba porque en vez de dársela a alguien más, la tiraba al piso. Hijo de su puta, pero no mames. ¡Oh! Ok, aquí es donde si este tipo de persona termina con sacacacas y ley del poste, se lo merece. Se lo merece. Perdón, pero se lo merece. Creo que los consideraría lascivos también el sacacacas y la ley del poste. ¿Sabes cuántas almas se han ido al infierno por culpa del sacacacas? En el Instituto de México, 6. Fácil, yo las vi, güey. Pelada, nada más en mis 3 años de prepa. Dice, le costaba mucho organizar reuniones de oración porque no lo pelaban y sus compañeros se lo pasaban ridiculizándolo. Predicó contra el uso del tabaco, del alcohol, contra los juegos de azar y contra el ateísmo entre los soldados. Y convirtió su regimiento lo quiso convertir en una comisión cristiana activa. La comisión cristiana había sido creada por la YMCA. ¿Ya existía la YMCA? Sí, tiene un chingo de años, güey. Tiene pues, más de 200, creo. Holy fuck, no sabía. Más o menos como 200 años tiene. Si no está, pues no digo, esto fue hace 200 años, supongo que... Tiene que estar mínimo. Ajá. Era para mantener la moral de los soldados después de que se descubrió de que algunos editores estaban enviando libros y fotografías obscenas a los soldados, güey. O sea, esta gente haciendo su parte para mantener la moral. Ajá. Y este güey estaba emputado. Sí, güey, es que los
se van a desviar. O sea, están viendo chichis ahí en las trincheras, güey. ¿Cuántos niños no se han ido por el camino del mal? ¿Cuántos jóvenes no han perdido el rumbo por ver una chichi y luego se desvían? Yo, cuando me encontré un Playboy destrozado atrás de mi casa. Todos. Y de ahí, mira cuando terminé. O sea, encontrarte un Playboy destrozado afuera de tu casa y ver una chichi te lleva al satanismo, güey. Eres prueba viviente. Eres el peor miedo de Comstock. No veo falla en tu lógica. La comisión presionó para que se incluyera una disposición en el proyecto de ley de la Oficina de Correos de 1865 que establecía que era un delito menor enviar cualquier libro, panfleto, imagen, impresión u otra publicación obscena de carácter vulgar e indecente por correo. Era la única manera en que te puedes comunicar en esos tiempos. Entonces, si mandabas un poema erótico por correo. En esos tiempos, poema erótico era así como... Mi vida, tus tobillos, color porcelana, puta madre, cárcel. Sí, bueno. La ley de 1864 intentó crear un escudo protector alrededor del soldado para que no pudiera recibir materiales eróticos. Yo creo que no les preguntaron a ellos, güey, nomás. Creo que no, pobres vatos. ¿Qué? No. Estamos bien. En resumen, Comstock era un aguafiestas. Sí. Después de un año en el ejército, o fue dado de baja por ser molesto o se fue porque no pudo soportar todo el vicio que existía en el ejército. Pobrecito. Si este es el güey que pregunta de que si iban a dejar tarea cuando se acaba la clase. Luego se mudó a la ciudad de Nueva York en busca de hacerse su propia fortuna. Se sorprendió por completo cuando se encontró cara a cara con el centro de la industria del sexo comercializado en Estados Unidos. El sexo a mediados del siglo XIX en Nueva York estaba muy abierto. Las chicas camareras estaban descubriendo sus piernas cerca de los pianos en los salones. No. La prostitución se veía descaradamente en las principales calles. Las revistas y periódicos publicaban regularmente cosas espeluznantes y sensacionalistas. Anunciaban dispositivos anticonceptivos y direcciones de abortistas. Que en ese tiempo están hechas como de cola de mapache, los condones y te ponían sanguijuelas en No, ya había boobies, caucho. ¿No? Ya. Ajá, ya existía el caucho. También había material pornográfico y erótico que circulaba libremente por la ciudad. Y junto con la clase trabajadora masculina en la década de 1830, unos años antes de que llegara a Comstock, surgió una subcultura de los llamados sporting men. Eran hombres jóvenes de clase media o media alta o alta que vivían sin supervisión y con dinero para gastar en diversiones. Y pues se dedicaban al hedonismo. O sea, mis reyes. Sí, güey. Eran mis reyes que se iban a pistear, a contratar prostitutas, a apostar. O sea, eran sí, niños con lana. Niños bien que estaban viviendo independientemente. Exacto. Con el dinero de sus papás. Sus necesidades y deseos se convirtieron en fuentes de oportunidades para las casas de juego, tabernas, teatros, burdeles y una red de impresores y distribuidores de literatura erótica. Estos hombres dieron forma a una subcultura alternativa del ocio en la América urbana y crearon su propio conjunto de reglas. Entonces llegó Comstock y dijo, no mames, güey, esto está horrible, güey. Estos están desviados y nadie les ha dicho. ¿Por qué no se va al puto cerro, güey? O sea, ¿por qué tiene que llegar a chingar a la civilización y sus placeres? No sé, pero fue entonces cuando Comstock inició su guerra contra la obscenidad. Este es como el güey que le caga a alguien, pero no lo deja de seguir en Twitter. Güey. Ándale. Es así, nomás deja de seguirlo. Ya. Por favor. En 1868, un amigo cercano de Comstock fue llevado por el camino de la decadencia moral a leer materiales obscenos. Después de leer la pornografía, fue a un burdel y se contagió de una ETS. Entonces Comstock, preocupado por su amigo, leer la pornografía. Era literatura erótica. Eran otros tiempos. O sea, era el libro vaquero, pero con letritas porque no todo tenía dibujos. Las B's eran puras mayúsculas, porque eran boobies, tenían 2 puntitos. Comstock fue a la librería, compró un libro obsceno, luego se dirigió al departamento de policía local y regresó a la librería con un capitán de policía, quien arrestó al dueño de la tienda y confiscó todas sus existencias. ¿Estás what? O sea, chismoso aparte. Sí, el güey pinche culo, o sea, pinche rata, güey. Comstock luego comenzó a circular por Nueva York comprando libros obscenos y luego haciendo arrestar a quien se los habían vendido, güey. Motherfucker. La Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, también conocida como YMCA, había estado a la vanguardia de la lucha contra las cosas obscenas durante un tiempo. La ley de 1865 que había creado para salvar a los soldados fue la que Comstock usó para arrestar al dueño de la librería. Porque pues, para recibir ese pedo lo tuvo que haber enviado por correo o distribuir. O sea, para distribuir todo eso, pues podían usar esa ley. Comstock escribió una carta a la YMCA pidiendo su ayuda. Necesitaba dinero para comprar más placas y libros obscenos
de la viuda de un vendedor de libros. Se estaba haciendo como estaba de incógnito haciendo su trabajo de investigación, güey. Compraba literatura porno y luego iba y los chingaba. Querido YMCA, les escribo porque necesito su apoyo para detener la pornografía. También necesito a un vaquero, un hombre de la naval, un apache. Vamos a ser el mejor grupo pop de la historia. Comstock luego llamó la atención de un miembro fundador de la YMCA, Morris Jessup, que Jessup creó dentro de la YMCA el Comité para la Supresión del Vicio. Y con esto financiaba secretamente los esfuerzos y operaciones de Comstock. En los 2 primeros años, Comstock arrestó a 106 personas, 2/3 de las cuales recibieron condena. Ahora, viviendo en Brooklyn con su esposa, Comstock se sintió frustrado por lo que vio cuando iba camino a la iglesia. Salones de baile abiertos en domingo. No. ¿Cómo puede ser? No. Ahí empezó el degenere, Eduardo. Ahí empezó y ahí ¿Qué vamos a hacer con los niños? Pasen a un lado de un salón de baile, volteen y vean a un hombre y una mujer tocándose las manos. No, güey, qué horror. En 1871 inició una campaña para hacer cumplir la ley de cierre dominical, que tomó un giro peligroso cuando fue amenazado por un tabernero y fue obligado a defenderse con su revólver. Y luego regresó a luchar contra el material erótico. O sea, sí puede defenderse y amenazar a alguien con una pistola. Ajá. Pero pues, este es el tipo de personas que si yo tuviera la tecnología, lo revivía y lo llevaba a un concierto de Bad Bunny. Ese sería su infierno perfecto. Sí, estaría muy cabrón. Perreo y música, madre, drogas. No, pobrecito. Es lo que se merece este hombre. Comstock fue el autor de un folleto en 1872. Era un informe privado y confidencial para los directores de la YMCA en Nueva York, informándoles de los hechos más descarados con respecto a los materiales peligrosos. El texto de la portada prometía una descripción de una guerra contra los libros obscenos. Hizo 100 copias, todas estaban numeradas y el nombre de cada persona que recibió una estaba conservada, registrada con el folleto. Okay. Se dice que Robert McBurney, era entonces secretario de la YMCA, recuperó las copias y las quemó. O sea, McBurney las quemó. Bien, McBurney. Ajá. Los Bernie son chidos. Aunque hay uno que todavía permanece hoy en los archivos del comité del YMCA. Se lo tienen ahí guardado como un pedo histórico en la Universidad de Minnesota. En 1872, el Comité para la Represión del Vicio estaba recaudando fondos para el trabajo de Comstock, quien enfatizó la gravedad de la situación al enumerar los artículos que ya había destruido, que incluían, cito, 30,000 artículos hechos de caucho con fines indecentes. O sea, dildos. No, condones. Ah, condones. La prevención de la concepción para el uso de ambos sexos es el fin indecente. Ok. Dildos también, porque ese es el nombre comercial, hechos de caucho resistente en forma de órgano masculino para autocontaminación. Te vas a autocontaminar con un dildo. 5,500 naipes que cuando se sostienen a la luz exhiben dibujos obscenos. Esas barajas así que tenía tu tío, güey. Mire, mijo, unas boobies. Por favor, dime que te ve y una pluma que la volteas y se desnuda la muñequita. Esta tecnología del mal. Más de 125,000 libros conocidos como los escritos de Paul de Kock. Kock con K. Ajá. Que era un novelista francés. Este güey en Francia no fue popular, fue más popular. ¿Ah, su nombre de veras? Sí. Creí que era un seudónimo. No, se llamaba Paul de Kock. Era literatura erótica. No necesariamente era erótica. Era un güey, era un escritor así como barrio. Entonces en Francia no era tan popular porque decían que el güey no era sofisticado y que su manera de escribir no era... Sí, era de la plebe, ¿no? Ajá, sí. Ajá, pero el pedo de Comstock es de que cualquier cosa que tuviera que ver con Francia ya lo consideraba sexual. Güey. Claro, güey. Inventaron el besarse en la boca. Güey. La gente nomás se besaba, se tocaba las narices como los inuitas. Y llegaron los franceses y nos enseñaron ahí empezó el degenere también. Sí, te enseñó a lamerle el interior a la otra persona. Ajá, antes nadie lo hacía. Pues es lo que estás haciendo en un beso francés. Estás lamiendo una parte interna de alguien más. Sí, se están probando los interiores. Suena la cara de Gary. Esto es solamente acabo de ver un tweet que no tiene nada que ver con eso, pero que decía que cada vez que te sientas en el baño a hacer popó, estás conectándote a una red de anos. Oh, toda la ciudad. Como un deep web anal. Ajá. Que también lo hubiera prohibido Comstock. Algunos de los títulos de los libros que prohibió de Paul de Kock eran Noche gratis y fácil, Festival del amor,
actividades del día, la delicia del amor y noche de bodas. ¿Qué actividades del Este día? güey era, ya ves, así como los, ¿cómo se llamaban las novelas estas románticas que compraba? Que creo que mi abuela compraba de esas que siempre tenían así como que la portada así un dibujo de una pareja así tocándose. Sí, de esos de Gaston's Arlequín, algo así se llamaba, no me acuerdo, pero Paul de Kock escribía más o menos como de ese estilo, güey. Y escribía un chingo. Tuvo más de 100 números publicados así de ese tipo. Y pues era como la gente que lo leía, que no, pues, casi no eran franceses, pero los que lo leían en Estados Unidos y en otros lugares, les gustaba como que el güey te mostraba un París como bien cotidiano, te lo mostraba esa perspectiva y luego aparte era medio acá pícaro y tenía humor chido y la madre. Entonces por eso los franceses no lo querían. Ya. Además, las palabras picante, deportivo, gay, elegante y rico estaban como que tienen connotaciones sexuales. Entonces también era, si tiene esa palabra, bueno, vamos a quitar. Y eso que gay en ese tiempo era feliz. Sí, pero ya empezaba, bueno, no sé si ya empezaban porque fue hasta como mediados de los 1900, ¿no? Cuando empezaron a usarlo. Creo que para antes referirse sí se usaban otras palabras antes. De todas maneras, rico y... Rico, suave. A finales de 1872 y durante 1873 se informó ampliamente en la prensa que Theodore Tilton dijo que había visto a su esposa Elizabeth teniendo sexo con su predicador en un pequeño salón rojo. El predicador era Henry Ward Beecher, uno de los predicadores más queridos de Estados Unidos. O sea, era así la cara de los predicadores. Era así, fue como el primer televangelista antes de que hubiera teles. Ya, es lo que estaba pensando. Ajá. Y el güey se estaba cogiendo a la esposa de alguien. Y Theodore Tilton era escritor y era reformador. Y fue un escándalo nacional esta noticia. 2 mujeres publicaron un relato del asunto en su revista. Comstock perdió la cabeza, pero no pudo lograr que el fiscal de distrito procesara a las 2 mujeres que publicaron los relatos. ¿Por contar su experiencia? Por contar la historia, güey. O sea, por contar la historia de esta tipa engañó a su esposo con con el predicador. Ya, eso es suficiente para ser lascivo y... Exacto. Entonces Comstock, usando un alias, ordenó uno por correo. Cuando fue enviado, entró en acción. Porque pues ya lo enviaron por correo, güey. Ya estás violando la ley postal y te van a chingar. El 2 de noviembre de 1872, los alguaciles estadounidenses arrestaron a Victoria Woodhull por enviar literatura obscena por correo. El cargo surgió del número de Woodhull and Claflin's Weekly, que era un periódico que detallaba el asunto del adulterio. Ahora, Victoria Woodhull fue parte de la nueva sensibilidad en Estados Unidos que molestaba mucho a los cristianos. Tenía la nueva creencia de que las relaciones sexuales eran una faceta importante de la vida, tanto para las mujeres como para los hombres, y que cualquier represión de los impulsos sexuales era dañina. Entonces, en ese momento, Woodhull era una voz importante que impulsaba este punto de vista. Insistió en que los hombres y las mujeres tenían derecho a la expresión sexual sin las restricciones de la ley y la opinión pública. Afirmaba el derecho de las mujeres a amar y lo expresaba hacia conferencias. Cito, tanto las mujeres como los hombres son personalidades responsables ante sí mismas del uso que permiten que se haga de sí mismas y se rebelan exigiendo libertad para mantener sus propias vidas y cuerpos de la influencia desmoralizadora de las relaciones sexuales que no están fundadas y mantenidas por el amor. Y ella pensaba que a las mujeres se les debería permitir tener una sexualidad abierta. 1800. Sí. Y todavía estamos peleando por eso. Este güey obviamente se volvió loco, güey. Sí. Es el tipo de gente que dice las mujeres eran para procrear en esos tiempos. Para esa mentalidad. Victoria era una mujer que se ganaba la vida vendiendo escritos sobre sexo. Pero los de ella no eran tan gráficos y tenían un poquito mejor gusto que la obscenidad que podías encontrar en una librería sucia, entre comillas. Claro, en una librería de escritos hechos por hombres. Además que es muy diferente. Sí, es lo mismo. O sea, haz de cuenta que Victoria Woodhull era novela erótica y lo demás era libro vaquero en palabras. No obstante, en esta batalla, Woodhull fue señalada como parte del problema junto con toda la obscenidad. Luchó contra la estigmatización, pero finalmente cedió. Ella se convirtió en una celebridad en 1872 a causa de todo este pedo. Victoria y su hermana Tenny fueron las primeras propietarias mujeres de una firma de corretaje en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¡Wow! E incluso ignoró el requisito de constitucionalidad de la edad y se declaró candidata a la presidencia de Estados Unidos en su tiempo. Entonces, en un discurso anunció, cito, sí, soy una amante libre. Y eso la hizo infame en los círculos de gente conservadora. Claro, güey. Nada como una mujer que diga, ¡ma free lover! Sí, güey. No eso mames. le da miedo, pavor a los hombres. Y luego, cuando publicó el relato de la aventura del predicador, estaba harta de los conservadores. En la página 9 estaban los títulos de la revelación. Decía, el caso del escándalo de Beecher Tilton. La declaración detallada de todo el asunto por la señora Woodhull.
Y por haber mandado este escrito por correo, La arrestaron. Ajá, la arrestaron. Y asegurar el arresto de una líder prominente de los derechos de las mujeres y la defensora más notoria del amor libre en Estados Unidos fue una gran victoria para Comstock. Eran perfectos adversarios el uno para el otro. La batalla de Woodhull y Comstock era pública y era la batalla por la represión sexual en Estados Unidos. Entonces todo el mundo estaba poniéndoles atención, güey, porque unos estaban con que, sí, somos libres, y otros estaban con que, ¿cómo chingados vas a ser libre? ¿Qué te pasa? Es inmoral. La libertad sexual es del diablo. Y todo el mundo en medio de tomas en sus casas masturbándose y teniendo sexo y viendo pornografía. Claro, pero afuera hay que nadie se entere, güey. Todo esto lanzó a Comstock a la vanguardia en la batalla contra la obscenidad y se convirtió en el principal guardián de la moral pública de los Estados Unidos. Mientras reunía pruebas para el juicio, Comstock quiso arrestar repetidamente a Woodhull y a su hermana y les impulsó altas fianzas para chingarlas económicamente. Ajá. Woodhull tenía un famoso abogado penalista, William F. Howe, que la defendía por motivos de libertad de expresión. Muchos periódicos también la defendieron porque temían lo que podría significar para ellos una condena, porque es, güey, si la censuran a ella, le empiezan a hacer esto, también se van a ir a los periódicos. Oh, sí, se hace un precedente que no te chinga. Sí. Pero algunos de sus compañeras luchadoras por los derechos de la mujer no la apoyaron porque un año antes tuvo una pelea con la gente del movimiento y había amenazado con publicar las historias sexuales de todos. ¡Oh, shit! Entonces se las chantajeó. Sigue siendo una chingona. Iba a poner en un artículo que se va a llamar Tit for Tat, que no se traduce chido al español. No. Y exigió $500 para silenciar. O sea, cada mujer le dijo, si no me das $500, te voy a quemar. Oh. El juicio comenzó en junio de 1873 y terminó con un veredicto rápido de no culpable. El juez dictaminó que el procesamiento de Woodhull bajo la ley de la YMCA no podía mantenerse porque esa ley no incluía periódicos. Era nomás Ajá. O sea, eran escritos, correspondencia, dibujos, pero no incluía periódicos. Entonces se salvó, pero el veredicto valió madre porque ante el ojo público Woodhull estaba arruinada. Su carrera había terminado. Hizo todavía sus giras por conferencias, pero cada vez tenía menos público. Su periódico cada vez tenía menos lectores. Finalmente se retiró de la vida pública después de divorciarse de su esposo. Ella y su hermana se fueron a Inglaterra en 1877. Se rumora que se fueron pagadas por los herederos de Vanderbilt para que mantuvieran su silencio. Y se casó con un banquero británico. Murió en 1927. Entonces Comstock le ganó. Ganó. La canceló. Calificó el resultado del juicio como un ultraje de todos modos. O sea, la retiró de la vida pública, pero dijo, no, eso está mal. Pero pues ya mínimo ya tenía su carrera de cazador de vicios. En 1875, un autor que se hacía llamar James C. Edwards, también conocido como Ginger, publicó un relato poético y algo obsceno de la aventura entre el predicador y la esposa. Se conocía como The Little Red Lounge, la pequeña habitación roja. Y se dice que la prosa era muy indecente para la época. Ahora lo voy a leer. No quiero qué bueno que lo traes, güey. Thank you. Sí, antes voy a leer un fragmento. Tapen los oídos, por favor. Tapen los oídos. Vivía en Brooklyn, muy por encima de la bahía. Un pastor viejo, de espíritu ligero y alegre. De modales amables como de raza generosa. Bendecido con mucho sentido, verdadera interioridad y gracia. Sin embargo, descarriado por las suaves delicias de Venus. Apenas podía dominar algunos apetitos ociosos. Por lo que sabemos, desde Noé y el diluvio, los mejores pastores son de carne y hueso. Muy pronto se extendieron las sábanas y Bess se desnudó. La habitación estaba perfumada. El salón rojo estaba bendecido. Lo que siguió, me parece que no lo diré. Wow, sí está muy fuerte este pedo. Oh my God, no va a poder levantar de esta mesa. Es el Wattpad de su época este pedo. Güey, está más bueno, creo que tú no jugaste Skyrim, pero estaba La sensual doncella argoniana. Era un libro, el The Lusty Argonian Maid, un libro que te encontrabas en Skyrim. Ajá, está más, o sea, es gracioso y está bien ridículo. Okay, está más perverso que este pedo. Lo único perverso que escuché es se desnudó. Se desnudó. Ajá. Todo esto hizo que Comstock se volviera pinche loco. El 27 de octubre arrestó a Hugh McDermott, el editor y propietario del Jersey City Herald, y a su hijo de 15 años porque estaban vendiendo copias de este texto. Comstock falló en 3 tribunales diferentes para conseguir que un juez tomara el caso. Pero ganó la batalla. El asunto obsceno fue destruido y dejó al editor sin una buena cantidad de dinero.
Pues era lo que lograba el güey. O sea, te chingaba y luego pues, ya te quedabas sin lo que pudieras ganar de vender esos textos. Sí, claro. ¿Y este güey de qué vive? De esto, güey. O sea, vendía era vendedor, tenía como, no sé, tenía una tiendita o algo. Pero ya eventualmente empezó a vivir de esto. Aunque su ataque a Woodhull en realidad había resultado en una disminución en las donaciones a su grupo contra la obscenidad en YMCA, tenía otros donadores ricos que los cautivó más y le dieron más lana. Nunca falta. Sí, republicano. El Comité para la Supresión del Vicio se separó de la YMCA y se convirtió en la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio. La NYSSB, la NISV, por sus siglas en inglés. Y Comstock finalmente pudo dejar su trabajo diario como vendedor de productos secos, de dry goods. Para dedicarse a atacar productos húmedos. Sí. Y censurarlos. Para los que no saben, los dry goods, así se les llamaban a las tiendas antes, que vendían telas, vendían ropa ya hecha, vendían cosas secas como azúcar, tabaco, balas, café en grano. O sea, era una tienda como así de abarrotes, pero que no tenía cosas líquidas o húmedas. Ajá, o frescas. O frescas, ajá, exacto. Que no ibas a comprar carne ahí. Empezó a recibir un salario de $3,000, que era aproximadamente $45,000 el día de hoy. Wow. Lo que no encontré el dato si era un salario mensual, que supongo que era mensual. Tiene sentido que sea mensual. Pero porque primero pensé anual, pero dije no, anual, eso es menos de lo que gana un maestro y tiene donadores ricos y está acabando con la obscenidad en todo un país, güey. Obviamente es más importante lo que está haciendo que la educación. Comstock luego fue a Washington para presionar por una ley de obscenidad más rígida. La ley de 1872 no le dio al gobierno el poder de confiscar materiales, algo que Comstock consideraba necesario para combatir la pornografía. Sin debate en la sala, se proclamó la Ley Federal de 1873 para la supresión del comercio y la circulación de literatura obscena y artículos de uso inmoral. Y en esta ley finalmente incluyeron los periódicos. Fuck that guy. Si hubiera vivido en ese tiempo, me podía a dibujar chichis todo el día. ¿Te iban a meter a la cárcel, güey? Y en la cárcel, con mi popó, hubieras hecho boobies y las aviento por la ventana para que hubiera obscenidad siempre. No pueden detenerme de dibujar obscenidades. Ahora los alguaciles tenían el poder de buscar, incautar y destruir materiales obscenos. Y el Congreso creó una nueva posición. Agente especial en la Oficina de Correos de Estados Unidos, que tenía el poder de confiscar material inmoral en el correo y arrestar a quienes los enviaran. Oh my God, es un pinche Fox Mulder de los XXX Files. Ajá. El puesto se creó con el entendimiento de que Comstock lo ocuparía sin paga. Oh, ok. Que pues, el güey estaba recibiendo lana y dijo, sí, yo lo hago, güey. Yo me pongo ahí. Entonces recibió su placa de correo. Con la placa de correos ahora tenía derecho a portar un arma y fue nombrado el agente principal del NISV. ¿What? Güey, la policía de correos es un pedo bien cabrón. O sea, si tienen jurisdicción y todo, güey. El fraude por correo es una de las cosas que más combaten. Bueno, eso sí. Sí sabía, pero no sabía y menos en esos tiempos que eran. Pero de hecho, más en esos tiempos donde todavía había más robos. Ok. La ley de 1873 no se centró en el control de la fertilidad, sino que fue un estatuto que incluyó el control de la natalidad y el aborto entre una larga lista de obscenidades comerciales. Entonces, si anunciabas una clínica de abortos o si anunciabas productos anticonceptivos, te podían arrestar por obscenidad. No es cierto. Comstock se manifestó contra los dispositivos anticonceptivos comprados y vendidos en espacios comerciales. Estaba solo a favor de las formas naturales de control de la natalidad, como la abstinencia y el método del ritmo. Que sabemos que pues no jala. No. Ni una de las dos. Al hacer esta distinción, articuló las opiniones de muchos victorianos que apoyaron públicamente la limitación familiar cuando se lograba solamente por medios dignos y éticos. Entonces, los victorianos estaban así de, güey, este güey es todo el pedo, güey, hay que apoyarlo. No hay personas más frustradas y tristes en este mundo que los victorianos. Lo que Comstock encontraba objetable era la prominencia de los anticonceptivos en el vicio comercial, le decía él. Commercial vice, o sea, comercializar eso era un vicio. La ley de Comstock fue enmendada en 1876 para que dijera, y traigo todo el párrafo porque es una chingadera estúpidamente ridícula. Okay. Cito: todo libro, panfleto, imagen, papel, escritura, impresión u otra publicación de carácter indecente, obsceno, lascivo o inmoral, y todo artículo o cosa diseñada o destinada a la prevención de la concepción o procurar el aborto, y todo artículo o cosa destinada, adaptada para cualquier uso indecente o moral, y toda tarjeta escrita o impresa, circular, libro, folleto, anuncio o aviso de cualquier tipo que proporcione información directa o indirectamente
dónde o cómo o de quién o por qué medios cualquiera de los asuntos, artículos o cosas antes mencionados se puedan obtener o hacer. Y cada carta en cuyo sobre o tarjeta postal en la que indecente, lascivo, obsceno o lascivo las delineaciones, epítetos, términos o lenguaje puedan escribirse o imprimirse. Se declara por la presente que no se pueden enviar por correo y no se enviarán por correo ni se entregarán desde ninguna oficina de correos ni por ningún cartero. Y todo chocolate que tenga un dulce adentro también será un vicio porque estas madres no puedo dejar de comprarlas. ¿Qué pedo? Este güey cubrió todas las bases. Ajá, es absolutamente todo, güey. Todo lo que pueda considerarse obsceno o darte una pista de dónde conseguir algo obsceno o todo, güey. Así. Va a parecer un falo. No se pueden usar mayúsculas. Se prohíbe la letra P. Si sabes que, güey, estás muy narizón y la punta de tu nariz parece que no está circuncidada, güey, te vas a tener que cortar la nariz. Los opositores a la ley estaban en contra de los métodos de mano dura y engañosos utilizados por Comstock. Porque el güey, su modus operandi era hacerse pasar por alguien más, pedir los materiales y luego lo que le llaman ahora entrapment. Y aparte, todo esto se basa en lo inmoral, que es totalmente subjetivo. La inmoralidad que le inculcó su madre religiosa. Por ejemplo, una de las cosas que hizo fue solicitar material bajo la apariencia de un marido angustiado. Y cuando se le proporcionó el material, hizo que arrestaran al proveedor. Comstock se defendió diciendo, cito, ninguno de mis oponentes ha estado nunca cerca de mí, ni ha hecho una sola investigación en mi oficina para conocer los hechos. Sin al menos un intento de conocer los hechos, no están calificados para hablar. Y lo que dicen debe ser visto con recelo y sopesado con mucho cuidado por los hombres pensantes. Así se define la verdadera posición de los opositores a la ley anterior. Es un pinche catfish. Este güey está catfishing. Sí. Le inventó catfishing. En la década de 1890, Comstock comenzó una cruzada contra Ida Craddock. No sé si te suena el nombre. No. Era una terapeuta sexual que escribía manuales de instrucciones de consejos sexuales para parejas casadas. De hecho, la vida de Ida está bien interesante. Ella, a lo mejor pensé que te sonaba porque Aleister Crowley decía que uno de los libros que escribió Craddock era así uno de los mejores libros escritos en toda la historia de la humanidad en cuanto a la sexualidad. No me acuerdo de eso. Y que tenía que ser que era así, tenías que tenerlo en tu librero a huevo. Comstock criticó a la Feria Mundial de Chicago en 1893 debido a la presencia de una bailarina hoochie coochie. Así lo dijo. ¡Oh! ¡Hoochie coochie! O como la mayoría de los hombres y las mujeres y los humanos las conocen, danza del vientre. ¿Belly dance? Ajá, belly dance. Que es algo cultural. Es como era mariachi. Sí. La bailarina que estaba haciendo ese performance en la feria era Ida Craddock. El primer enjuiciamiento de Ida fue en 1899 debido a un libro que ella escribió que se llamaba Right Marital Living o vivir conyugal. No, ¿cómo era en español? Vida conyugal correcta. Fue escrito como un manual sexual para esposos torpes. Qué cosa tan más. Aida, ya entiendo a Crowley. Muy bien, Aida. Muy bien. ¿Dónde está ese manual? ¿No? Que creo que le podemos quitar torpes. Creo que es redundante. No, un manual para esposos. A ver, tomen, cabrones. Todos necesitamos ese libro. Durante el juicio, Craddock se declaró culpable y recibió una sentencia suspendida. El juez dijo como que está bien, es culpable, pero pues son mamadas. Luego vino su manual de instrucciones conocido como The Wedding Night o la noche de bodas, en el que Craddock defendía una práctica conocida en el yoga tántrico como coitus reservatus. Ella creía que esta práctica mejoraría las relaciones matrimoniales. El yoga tántrico se basa en la idea de que no somos simplemente cuerpos físicos, sino que estamos formados por campos de energía. Y las prácticas tántricas tienen como objetivo optimizar las interacciones de esos campos de energía y minimizar lo meramente físico. Sí, que básicamente en todo eso, y ya entiendo el Crowley, es controlar el orgasmo lo más que se pueda para que dure más. De ahí viene toda esta idea de que el yoga tántrico es sexual, que sí. Pero no nomás. Pero no solo sexual. Es como controlar para durar mucho más tiempo y tener más intimidad. Y esta Ida Craddock estaba diciendo que el sexo era un ejercicio espiritual y que el propósito del sexo no era necesariamente tener bebés. No, Aida. ¿Cómo se le agarra? Sus puntos de vista eran pocos convencionales. Su propia familia intentó meterla al manicomio varias veces. Tal vez una de las razones es porque dijo que estaba casada con una entidad conocida como Soph y que seres de otro universo le han dicho algunas cosas. También dijo que Soph era la única persona o ente o lo que fuera con la que había tenido relaciones sexuales y que había despertado a los vecinos una vez por el ruido. Craddock también se convirtió en una estudiante de erotismo religioso y se declaró sacerdotisa y pastora de la iglesia del yoga.
Entonces, mucha gente la consideraba que estaba pinche loca. Está bien interesante la vida porque ella desde chiquita fue criada como cuáquera. Entonces, con sus 30 y tantos años, se metió al ocultismo, al teosofismo, todo este pedo y empezó a crear todos estos textos con esas ideas física y espiritualmente. Y probablemente en algún ritual se cogió un fantasma, pero por eso dijeron que estaba loca, güey. Entonces, entre sus manuales de sexo había unos que se llamaban novios celestiales, matrimonio psíquico, alegrías espirituales, carta a una futura novia, la noche de bodas y vida correcta conyugal. Entonces, Comstock quiso que la arrestaran por la noche de bodas, por ese manual en específico. Esta vez un jurado de la ciudad de Nueva York la condenó. Su sentencia fue pasar 3 meses en un asilo de la ciudad. Tan pronto fue liberada, Comstock la volvió a arrestar, ahora bajo la ley federal. Porque es una mierda de persona este güey. Esta vez le ofreció la oportunidad de evitar irse a la cárcel si se declaraba loca. Ah, ok. Sí, dijo, tú di que estás loca, vamos a hacer... Te vas otra vez al... un insanity plea y ya no tienes que irte a la cárcel. Y ella dijo, no. No, ni madre. En el siguiente juicio, el jurado tuvo que aceptar la palabra de Comstock sobre lo sucio que estaba el manual porque nunca lo leyeron. El juez declaró que la noche de bodas era tan obscena, lasciva, descarada y sucia que no se debería permitir que el jurado lo viera durante el juicio. No seas pendejo, ¿en serio? Sí, güey. Si no, no les vamos a enseñar la evidencia porque no van a poder con ella. Como si en un juicio no les vamos a enseñar la evidencia porque hay mucha sangre y cosas bien feas. Entonces, créanme, lo que hizo estuvo bien culero. El juez añadió que se sometería al jurado solo a la cuestión del hecho. Cito: la acusada envió el libro por correo. Saben que ella admite haber enviado el libro por correo. Por favor, emitan su veredicto. Supongo que no querrán dejar sus asientos. O sea, el juez así dirigiéndolos a donde quería. Ajá. La condenaron sin ver las pruebas y sin levantarse de sus asientos ahí mismo. La mañana del 16 de octubre de 1902 estaba previsto que Aida Craddock fuera condenada. Tenía 45 años y no creía que pudiera sobrevivir a los 5 años de prisión esperados. Se sentó y escribió una carta para el público en su casa el día antes de entregarse. La carta explicaba de manera racional y persuasiva lo que había escrito y por qué, y lo que Comstock había hecho para perseguirla. Lo llamó mentiroso o hipócrita. Tengo parte de la carta. Cito: sin embargo, hasta ahora no ha presentado a ningún joven que haya resultado herido por la lectura. Tampoco se ha presentado ningún padre o tutor que afirme siquiera la probabilidad de que alguno de estos libros lesione a un joven. Le dijo al juez Thomas del Tribunal del Circuito de los Estados Unidos, en secreto, no mientras estaba en el tribunal, que incluso le había entregado uno de estos libros a la pequeña hija de la conserje del edificio en el que tengo mi oficina. Da la casualidad de que no hay conserje en este edificio ni hay ninguna niña relacionada con el mismo. Ajá. Si la lectura de libros impuros y la contemplación de imágenes impuras corrompen y pervienten la mente, y sabemos que lo hace, cuando pensamos que Anthony Comstock ha leído él mismo libros quizás más obscenos y ha mirado quizás más imágenes lascivas que cualquier otro hombre en los Estados Unidos, ¿qué debemos pensar del estado probable de la imaginación del señor Comstock hoy en día en materia sexual? ¡Oh, usted! ¡La regresó, cabrón! Cuando ves el abismo de la porno, el abismo del porno te ve. Voltea a ver a los ojos. Y se te para. El hombre es un pervertido sexual. Es lo que los médicos denominan sádico, es decir, una persona en la que los impulsos de crueldad surgen al mismo tiempo que la emoción sexual. Yep. El sádico encuentra un gran placer en infligir crueldad física o humillación mental sobre la fuente de esa emoción. También puede encontrar placer en regodearse con las posibilidades de los demás. A mi edad, tenía 45 años en agosto pasado, el encierro bajo los rigores de la vida en prisión equivaldría a mi sentencia de muerte. El juez seguramente debe saber esto. Y como evidentemente está decidido no solo suprimir totalmente mi trabajo, sino a colocarme donde solo la muerte puede liberarme, me considero justificada al elegir para mí, como lo hizo Sócrates, la manera de mi muerte. No mames. Prefiero morir cómodamente y en paz en mi propia cama, en mi propia habitación, en lugar de un catre en prisión. Se cortó las muñecas y metió la cabeza en una estufa de gas y se quitó la vida. Oh, fuck. A Comstock le valió madre su muerte. Él lo vio como una victoria. De hecho, al término de su carrera, se había jactado de haber llevado 15 personas al suicidio. Este güey. Aparte era... Ajá. Y aquí Eira perfiló perfectamente a un sociópata, psicópata, cabrón, mucho antes de que existiera toda esta ciencia. Sí, digo, y la vida de ella está muy interesante, güey. Está muy... Pero haber reconocido a esta persona que lo que le gustaba era que sufrieran las otras personas. Pues por eso el chiste era atraparlas y chingarlas. Uh-huh. ¡Wow! Comstock rara vez se preocupaba por las representaciones teatrales, como si se enfocaba nada más en libros y textos y todo. Muy apenas si reconocía la existencia del teatro como un medio. Oh, no. Pero en 1905 fue arrastrado al teatro. Durante septiembre se estaba representando la obra de George Bernard Shaw que se llamaba El hombre y el superhombre.
el profesor A.E. Bostwick de la Biblioteca Pública de Nueva York retiró la edición publicada de la obra de una treintena de bibliotecas gratuitas y la puso en un área cerrada. Dijo que lo hizo porque los niños debían estar protegidos de la filosofía corruptora de Shaw y que el juego conduciría, que la obra conduciría a tasas más altas de delitos juveniles. Shaw asumió inmediatamente que todo era culpa de Comstock y lo atacó. Cito: la Comstockery, porque así le decían, es el chiste mundial a expensas de Estados Unidos. A Europa le gusta escuchar esas cosas. Confirma la convicción profundamente arraigada del viejo mundo de que Estados Unidos es un lugar provinciano, una civilización de segunda categoría después de todo. Comstock respondió. Primero admitió que no había leído ni visto ninguna de las obras de Shaw, pero aún así atacó al irlandés por creer que, cito, el método adecuado para curar enfermedades contagiosas civiles es exhibirlas frente al público. No tuve nada que ver con sacar los libros de los traficantes de obscenidades irlandesas de los estantes de la biblioteca, pero ahora me ocuparé del asunto. Shaw sabe que sus trabajos probablemente pueden dañar a personas débiles y deshonestas. Se condena a sí mismo. Este Shaw está fuera de nuestras reglas. O sea, obviamente fue consecuencia de todo lo que ya había hecho Comstock, pero no había sido directamente. No, claro. Pero ya están censurando el arte, güey. O sea, el arte lo están... Digo, ya lo estaban censurando desde antes. Pero ya es directo. Porque ya es directo. No se consideraba arte estos libros y un dildo bien hecho artesanal por los indígenas con lodo y adobe ancestral. Este tipo de dildo, ¿no? Que dildos ancestrales. En un museo, no me acuerdo vagina, de ese. pero está mejor que esté en una vagina. Yo no vi ese programa de History Channel de dildos ancestrales. No, hombre, no te lo paso. Okay. Pero aquí sí ya está metido con lo que ya se considera arte. Pero ha sido censura. Todo esto ha sido censura tras censura tras censura. Sí, sin poner su moralidad sobre todos nomás porque se le pincha toja. El New York Times respaldó a Shaw. Theater Magazine no lo respaldó. Dijo que Shaw estaba muy a menudo interesado en prender fuego al mundo simplemente para verlo arder. Sí. Yo todo este tiempo he estado pensando, ¿con qué se masturbaba este vato, güey? Comstock. Obviamente no se masturbaba. Es más, yo creo ni siquiera se tocaba el pene cuando iba a mear, güey. Nomás así apuntaba de lejitos. Es que ni se limpiaban el culo porque no se va a tocar. Si se toca el ano y se va a volver gay, güey, ¿no? O sea, ese güey de seguro era así. El Chicago Tribune respaldó a Comstock diciendo que la obscenidad literaria, aunque sea producto de un genio, no es apta para lectura general. Ok. Luego el productor de la obra subió las apuestas. Dijo, ok, vamos a hacer un desmadre. Anunció que presentaría una obra titulada La profesión de la señora Warren, no la profesora Warren. En esta obra, Shaw argumentaba que mientras una economía dominada por hombres mantuviera a las mujeres pobres, la prostitución era una opción profesional razonable. Además, la sociedad en la obra estaba intelectual y económicamente dominada por mujeres. Oh my God. Exactamente lo que el Comstock. Sí, güey, pero también el productor fue de, güey, vamos a hacer un chingo de ruido con este pedo. A ver. Ese es un visionario también, la neta. No hay, hacerte viral es hacerte viral, güey. Ajá. Imagínate hacerte viral cuando literal a mandarlos por correo. Ajá. Cuando Comstock escuchó la trama, le escribió al productor para advertirle que no produjera uno de los sucios productos de Bernard Shaw. El productor respondió invitando a Comstock a un ensayo general. Luego Comstock le envió otra carta diciendo que lo iba a arrestar. Ok. La obra se inauguró en New Haven. El periódico local la llamó vulgar. El alcalde de New Haven, que no había visto ni leído la obra, dijo que estaba bien escrita y actuada, pero que estaba podrida y que la ciudad no debería autorizarla. El productor regresó a Nueva York, donde el comisionado de policía William McAdoo se apoderó de una copia del guión, señaló las líneas que eran demasiado subidas de tono y amenazó con cerrar la producción. ¡Tobillo! ¡Desnudo! ¡Mapaches! Que tenían cosas... cosas que incitan a la sexualidad. Como lo peludito, lo suavecito. Mira, güey, ya desde hace como un año están diciendo que eres furry de closet y cada vez le estás dando más argumentos. Estoy pensando en pelos. Ajá, en ropas suavecitas. Y no me dejaste ver, iba a decir lo calientito, humedito. Me interrumpiste antes. Perdón por no dejarte terminar. Señaló las líneas que eran demasiado subidas de tono y amenazó con cerrar la producción si las decían en el escenario. Multitudes se reunieron para la noche de apertura. El tráfico en las calles se bloqueó completamente. Los policías tuvieron que abrirse paso entre la multitud para llevar a los actores al teatro. Hubo 3,000 personas que se quedaron sin entrar a la obra, güey. Se quedaron afuera. O sea, güey, ya no cabe nadie. Los críticos y escritores editoriales pensaron que la obra era demasiado burda
El New York Times dijo, cito, el señor Shaw toma un tema descompuesto y apestoso y lo analiza para la edificación de aquellos cuyos gustos malsanos encuentran satisfacción en la sugerencia morbosa. Cualesquiera que sean sus méritos o deméritos como una obra de teatro para el armario o como exposición de las opiniones de los autores sobre una cuestión sociológica, no tiene absolutamente ningún lugar en el teatro ante una asamblea mixta. Ay, güey. O sea, dijo, este güey no debe haber puesto este pedo porque no mames, va a pervertir a la gente. El crítico del Herald calificó la obra como el límite de la indecencia que ninguna cantidad de edición podría purgar de inmundicia. O sea, los críticos siempre han valido madre desde siempre. Pues sí, pues es que es, o sea, y los medios también, los medios se ajustan a sus tiempos. O sea, no es como que, digo, muchas veces hemos citado aquí al New York Times, que ahorita es considerado el bastión de los reportajes y de la información. Y eran súper racistas en su tiempo, güey. Tenían, sí, totalmente. O sea, eran también muy moralistas. Anunciando a un ser humano en un zoológico, ese tipo de cositas. A la obra también asistió el comisario de policía, el que la había editado, y a pesar de que el reparto alteró las líneas para no decir las ofensivas, todavía dijo que era demasiado obscena. Ordenó el cierre y emitió órdenes de aprehensión contra el dueño del teatro, el gerente, el elenco y el productor. A esas alturas, Comstock ya era un hombre muy familiar, todo el mundo lo ubicaba. Él y otros aliados de su movimiento siempre dijeron que estaban preocupados por los efectos de esta inmundicia en los niños y los jóvenes. Las ideas de Comstock sobre lo que podría ser obsceno o lascivo eran tan amplias que incluso el Servicio Postal de los Estados Unidos prohibió enviar algunos libros de texto de anatomía a los estudiantes de medicina. Güey. Ya llegamos a eso. Llegamos a la parte de que no te puedo enseñar la anatomía porque ya está afectando la salud. En ese momento la tasa de mortalidad infantil y juvenil rondaba el 40%. La mortalidad materna, era 99% más alta de lo que es hoy. Shit. El 40% de estas muertes eran causadas por infecciones, de las cuales la mitad se debía a un aborto ilegal o autoinducido. Ahorita todavía en Estados Unidos el dar a luz es la sexta cosa de la que más mueren mujeres. Sí, está muy cabrón. Es peligroso todavía dar a luz a pesar de la tecnología que ya tenemos. Imagínate en esos tiempos. La neta, el control de la natalidad revolucionaría revolucionaría la salud de la mujer. En 1912, Margaret Sanger era una enfermera que atendía a mujeres pobres en el Lower East Side, allá también en Nueva York. Por ejemplo, estaba el caso de Sadie Sachs, una madre de 3 hijos a la que se le había advertido que otro embarazo la mataría. Cuando Sadie le preguntó a su médico cómo prevenir el embarazo, él le dijo que le dijera a su esposo que durmiera en el techo. Ese es el método anticonceptivo que les recomendaban. Habiendo métodos anticonceptivos. Se embarazó de nuevo. Aparentemente el güey desde el techo la alcanzó. No sé qué pasó ahí. Era luna llena. Sadie se autoindujo un aborto, contrajo una infección y falleció. Sanger comenzó a informar a las mujeres sobre el control de la natalidad, escribiendo una columna de educación sexual llamada Lo que toda chica debería saber para The Call, un periódico socialista. Naturalmente, Comstock no podía lidiar con eso, por lo que en 1914 emitió una orden de arresto contra Sanger, acusada de hacer circular obscenidades por correo. La ley definió la información sobre anticoncepción o aborto como obscenidad. En lugar de la columna de Sanger, The Call publicó un recuadro vacío que decía lo que todas las chicas deben saber. Nada, por orden de la Oficina de Correos de los Estados Unidos. Buenísimo. Nos van a prohibir, pues ahí está, güey. Pero la gente va a saber que no es nuestra culpa, es culpa de sus chingaderas. Sanger no fue intimidada, publicó un escrito llamado La Mujer Rebelde, que era un periódico cuyo propósito era desafiar las leyes de Comstock directamente. Bien. Y luego huyó a Europa para evitar el arresto. La salud de Comstock comenzó a decaer y había tenido problemas desde 1903 debido a algunas heridas que recibió durante un arresto. En el arresto ese, Comstock se había hecho pasar por un hombre común. Se comunicó con el doctor James J. Doherty en Chicago. Después de recibir algunas cartas obscenas, decidió apresar al doctor. Cuando llegó Comstock, haciéndose pasar por el paciente, el médico le proporcionó muchas pruebas de obscenidad. Luego Comstock reveló su identidad. El doctor tomó la evidencia, trató de correr escaleras así. Espérate, ¿pero a qué se refiere por pruebas de obscenidad? O sea, llegó así de que... Hola, doctor. No, por pruebas de obscenidad es literal. O sea, es probable que nada más haya tenido así folletos de anticonceptivos y este tipo de cosas. Ay, luego así se quitó el bigote y lo... ¡Ah, soy Comstock! Traía su otro bigote abajo.
Sí, entonces ya cuando este güey le dio panfletos así, no sé de qué exactamente, y dijo, estas son la evidencia, soy Comstock, te voy a chingar. El doctor agarró los materiales, subió corriendo. Soy Comstock, te voy a chingar. En eso está basado todo lo que hizo, güey. Comstock salió atrás persiguiéndolo. Y ahí cuando llegaron a la parte de arriba de las escaleras, Comstock le agarró la pierna y lo hizo tropezar. El doctor se dio la vuelta y lo golpeó y lo tumbó por las escaleras. ¿Qué es esto? ¿Batman? Cuando llegó al fondo de las escaleras, el médico saltó sobre él y lo empezó a golpear hacia madre, güey. Es la putiza de su vida. Comstock finalmente logró escapar, se tambaleó y llegó hasta el porche gritando: ven tan rápido como puedas, este hombre está tratando de matarme, diciéndole al güey que está allá afuera. Sin embargo, el güey, cuando había peleas, se sabía defender. En una docena de ocasiones fue derribado, pero volvió a levantarse y le regresó la golpiza al infractor. Una vez le cortaron la cara con un cuchillo, con un Bowie knife en un arresto. Continuó trabajando como cazador de vicios, dando conferencias en todo el país para audiencias universitarias. Es el nuevo show de Discovery Channel, güey. Cazador de vicios. Oh, no, ¿qué es eso? ¿Acaso es Comstock? Soy Comstock, ya valiste madre. Todos los miércoles de 8 a 6. Oh, no, así tiene como, así como Spider-Man tiene su sentido arácnido, este güey tiene un sentido obsceno. Entonces, de repente detectaba así que a una cuadra le empieza a dar una erección. O sea, que hay algo obsceno. Mi pene está reaccionando. Un joven que se interesó mucho en su trabajo y sus métodos fue un tal J. Edgar Hoover. ¿What? ¿El J. Edgar Hoover? El J. Edgar Hoover, el que hizo que el FBI se hiciera lo que es ahora. Ajá. Que después también se dieron cuenta que aplicaba los mismos métodos de Comstock, güey. O sea, los métodos de... Pero espérate, ¿este es J. Edgar Hoover? ¿El mismo Hoover del FBI? Sí, güey. ¿O es su papá? No, es J. Edgar Hoover. O sea, estamos ya en cuando él estaba joven. Todavía está... Comstock estuvo vivo en los tiempos de... ¡Wow! Cuando Hoover era joven. Sí, era 1900... Pensando en los 800. ¡Wow! No, pues eran ya la segunda década de los 1900. Pero Hoover, digo, para los que no conocen la historia, hay una película de DiCaprio, pero no abarca todo. Pero en sí este güey fue el que hizo que el FBI se convirtiera en lo que antes nada más era el Buró de Investigaciones. Y luego ya hizo todo un desmadre. Mucha gente dice que chingón. Y luego se empezaron a dar cuenta que el güey abusaba un chingo de su poder. Y que usaba métodos como los de Comstock de engañar a la gente para información. Y usaba ropa interior de mujer. También. Súper fetichista. En 1915, Comstock murió de neumonía a los 71 años. Un extracto del obituario del New York Times decía, cito, una de las redadas más discutidas del señor Comstock fue contra la Liga de Estudiantes de Arte en el edificio de la Sociedad Estadounidense de Bellas Artes, ubicada en el número 15 de la calle 57. El 2 de agosto de 1906 hizo que una camioneta, una patrulla de la policía, retrocediera frente a las puertas de la Liga de Estudiantes, donde estaba cargada con alrededor de 1,000 copias de The American Art Student, un catálogo publicado para estudiantes. La presunta infracción del catálogo era la exhibición de 5 figuras desnudas que habían sido seleccionadas por la Junta de Control como ejemplos del trabajo realizado por sus alumnos. Oh, shit. La señorita Ann Robinson, contadora de la Liga de Arte de Estudiantes, fue arrestada. O sea, este güey te le llevas a Roma y se hace un supervillano y se vuelve loco por tantas chichis de mármol. Si se lo hubieran llevado penes de mármol. Si se lo hubieran llevado a Roma, el güey hubiera agarrado una ciudad y se lo hubiera llevado al cielo, güey. Por eso de ahí viene Zachary Hill Comstock. Tumbado los huevos a David. Ay, güey. Después de la muerte de Comstock, Margaret Sanger, la enfermera que se lo quería chingar, regresó de Europa. La opinión pública se estaba inclinando ya hacia ella y ella sintió que era el momento adecuado para actuar. El 16 de octubre de 1916, Sanger abrió la primera clínica anticonceptiva de Estados Unidos en Brooklyn. La policía cerró la clínica 10 días después, pero Sanger ya había iniciado un movimiento. Continuaría estableciendo la Federación Estadounidense de Planificación Familiar, el Planned Parenthood. Hoy en día, más del 90% de los estadounidenses han usado métodos anticonceptivos. Comstock se jactó de que a lo largo de su vida destruyó cientos de toneladas de material lascivo y obsceno, incluidos 60,000 artículos de goma obscenos, también conocidos como condones. Se estima que destruyó 15 toneladas de libros, 284,000 libras de planchas de impresión para grabados, o sea, como 130,000 kilos de... 4 millones de fotografías e hizo 4,000 detenciones. Su influencia se siguió sintiendo a lo largo del siglo XX. El 5 de abril de 1927, H.L. Mencken, editor de The American Mercury, fue arrestado por vender literatura obscena. El arresto fue por 2 artículos de la edición de abril de su revista.
Uno se llamaba Hat Track, era un capítulo de un libro sobre una prostituta. Ajá. El otro artículo se llamaba La nueva visión del sexo, que era un ensayo editorial escrito por George Nathan y estaba impreso en la sección de notas clínicas. Mencken fue juzgado y luego fue absuelto 2 días después. El día después de su juicio y después de que todos los números de abril fueran enviados ya por correo, el procurador del Departamento de Servicio Postal dijo que la revista era obscena. Entonces ya no podían enviarla, pero ya la habían enviado. En 1957, la constitucionalidad del Estatuto Federal de Obscenidad se argumentó por primera vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un caso muy famoso que es Roth versus United States. Roth. Ajá. Samuel Roth había sido condenado por 26 cargos de enviar por correo circulares y publicidad obscenas y un libro obsceno en violación de la ley federal. El juez Brennan declaró a favor de la mayoría, cito, sostenemos que la obscenidad no está dentro del área de discurso o la prensa protegidos constitucionalmente. Según las estadísticas, sí, o sea, está de la verga. Todavía la ley de la obscenidad siguió un chingo de tiempo, güey. Sí, yo me acuerdo Hustler, por ejemplo. Sí, también tuvieron que luchar contra ello. Hay una... Si han visto Mrs. Maisel en Amazon, la serie esta de la comediante, sale el personaje de Lenny Bruce, que es un comediante que cada rato lo arrestaban por decir obscenidades. Por decir majaderías en un show de stand-up. Así es. Estamos hablando de hace 50 años, güey. Sí, o sea, y no seguía pasando. Mucho, no, ya arrestan menos por eso, pero siguen juzgando y cancelando. Oye, pero ahora ya tenemos la historia de las groserías en Netflix. Escuchar a Nicolas Cage gritar fuck es glorioso, güey. Según las estadísticas del Departamento de Correos, en el periodo comprendido entre julio del 66 y enero del 67, se registró un promedio de 34 arrestos al mes en virtud de la ley de Comstock, en comparación contra entre 60 y 70 por mes en los años anteriores. Dijeron, ya le bajamos, ya no hemos arrestado. En 1971, el Congreso eliminó el lenguaje del control de natalidad de la ley Comstock. Gracias. Ajá. En enero del 2004, un cartero devolvió una postal a Danny McIntosh, el presidente de la Sociedad de Arte de Washingtonville. Según McIntosh, estas postales fueron devueltas porque eran demasiado gráficas. Las postales promocionaban la exhibición anual de desnudos, dibujos y esculturas. Mostraron un dibujo al carbón de la espalda de una mujer desnuda y una pintura de una mujer desnuda sentada de perfil. Holy fucking shit. La ley Comstock nunca ha sido derogada, güey. Sigue todavía. No puede ser. Todavía existe. Nada más el pedo es de que ya está muy cabrón. Tienes que por correo y que te trampen. Una forma modificada de la ley permanece hasta hoy, pero es extremadamente difícil de hacer cumplir, güey. O sea, la ley de Comstock existe. Un güey que puso su ley hace 150 años. O sea, yo mando un dildo por correo y en teoría estás cometiendo un crimen. Hay una ley con la que me pueden chingar. En teoría, sí. O un dibujito porno. Shit. Espero que Comstock esté ahorita en el infierno, donde lo único que puede hacer es ver OnlyFans. Ese es su infierno, güey. Ver a mujeres ganando un chingo de lana y comprándose carros y casas. Si Comstock siguiera vivo, sería el güey ese que puso en Twitter todo ardido porque Ari se compró su Mercedes-Benz por su OnlyFans. Es ese tipo de güey. Así que mira, esa mujer se pagó su escuela de medicina y ya no tiene deudas gracias a OnlyFans. Sí, ¿qué? No mames, está peor de lo que pensaba. Ahora están estudiando medicina. Sí, creo que le daría más miedo a eso. Pero esa es la historia de Anthony Comstock contra la obscenidad. El güey ganó. Sí. Sigue ganando. Dejó su legado ahí. Su legado ahí está, güey. Qué pinche miedo. Dejó su legado. Parte de su legado era impedir el grado, pero... Gaby me está bucheando. Creo que con eso podemos despedir el episodio. Si quieren escuchar la versión en inglés de The Dollop, es el episodio 70 de Obscenity Man, Anthony Comstock. También ahí vi que en el grupo estaban poniendo de que sí, o sea, no hay show notes, pero siempre hay playlists de videos relacionados con el caso. Entonces ahí chequen en YouTube esas listas. Se suben un día después del episodio. Y nos pueden seguir en todos lados como @elDolop. A mí me encuentran como @ninguneduardo. A mí me encuentran como El Diablo. Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a vivir sin placer sexual.